La sesión será grabada, ya después la verás para que te pongas al corriente. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Días, profe. Buenos días, Bueno, profe. Buenos días, profe. perdón por el retraso, pero bueno, ya estamos listos. Ahorita aquí tengo que hay 14 del grupo. Entonces, voy a dar inicio. De todas maneras, voy a estar grabando la sesión y después la subo a YouTube. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con un previo al uso de las escuadras. También al rato, en la tarde yo creo, ya termino de editar el video de uso de las escuadras para que tengan ustedes una actividad. Pero previa a eso necesito yo definir un concepto que tiene que ver con los ángulos. Yo sé que en otras asignaturas seguramente ya lo vieron o desde seguramente que habrá sido la secundaria. Ya ustedes están familiarizados con el concepto. Sin embargo, vamos a retomarlo. Ahora, como ángulo, nosotros vamos a entender que es una porción de plano comprendida entre dos semirrectas. En la imagen de abajo vemos que hay dos semirrectas. Y en este caso están compartiendo un mismo origen. Ahora, las semirrectas lo podríamos llamar que son los lados del ángulo y el punto de origen entre estas va a formarnos un vértice. Este vértice lo vamos a considerar como nosotros el ángulo. Ahora, generalmente los ángulos nosotros vamos a tener que los vamos a estar nombrando con letras griegas. Esto para facilitar también nosotros el reconocimiento de que se está hablando de ángulos y no de de otra medida, por ejemplo, que utilizáramos algún número, no confundirlo con la dimensión, o si fueran nada más letras de nuestro alfabeto, pues en muchas ocasiones también están ocupadas para variables de algunos otros problemas. Entonces, por eso es que nosotros vamos a utilizar el alfabeto griego. Ahora, para eso, nosotros vamos a hacer nada más un pequeño recordatorio. De las más utilizadas, bueno, son las del principio, que es el alfa, beta, gamma, delta, o inclusive a veces hasta epsilon, pero nosotros tenemos otros tantos más. Entonces, bueno, ahorita para lo poco que vamos a ver, yo creo que a lo mucho nada más vamos a llegar a utilizar gamma. Para el final de la clase del día de hoy, a través de SolidWorks, yo voy a demostrar precisamente de que las propiedades de los ángulos sí se cumplen, ¿sale? Entonces, vamos a continuarle. Nosotros para los ángulos vamos a tener una clasificación y esta clasificación va a depender del valor que tenga el ángulo. Cuando nosotros tenemos que el ángulo, en este caso alfa, vale 0, nosotros lo vamos a llamar como ángulo nulo. Cuando nosotros ese ángulo es menor a 90 grados, entonces lo vamos a llamar agudo. Si tiene el valor exactamente de los 90 grados, entonces va a ser ángulo recto. Que también en otras ocasiones nosotros vamos a encontrar que la forma de simbolizar, y ya no tendremos que escribir el valor del ángulo, es pintando dos líneas rectas, en este caso paralelas. Una sería horizontal y la otra vertical. Ahora, cuando ese ángulo alfa es mayor a los 90 grados, lo vamos a llamar obtuso. Cuando tiene exactamente el valor de 180 grados, lo vamos a llamar ángulo llano. Y cuando le da la vuelta completa, es decir, los 360 grados, sería el ángulo plano. Es decir, tendríamos algo similar al ángulo nulo. Sin embargo, ahí sí nosotros dimos una vuelta, en el otro de plano no nos movimos. Ahora, dentro de las propiedades de los ángulos, vamos a tener que si dos rectas, en este caso la recta S y la recta R, en algún punto se intersectan, entonces nosotros vamos a formar cuatro ángulos. Esos ángulos van a ser 2 veces beta y 2 veces alfa. ¿Cómo lo podemos entender? Que si nosotros
podemos dividir, ahorita vamos a tomar como referencia únicamente la línea recta de la letra R y posteriormente la atravesamos con la línea S. Para empezar, va a formar un primer ángulo, ¿vale? Ese ángulo ahorita lo vamos a llamar beta. Lo que le resta para llegar a los 180 grados va a ser alfa, pero dentro de estas propiedades es de que ese ángulo alfa, si la letra S logró atravesar y continuar su camino, del otro lado también se va a formar ese mismo ángulo alfa. Ahora, ¿de qué nos va a servir esto para la materia de dibujo mecánico? Porque en algunas ocasiones nosotros podemos encontrarnos, suponiendo que solo tengamos el valor de alfa en uno de los lados. ¿Qué va a pasar? Pues que nosotros por propiedades de los ángulos podríamos seguir obteniendo más ángulos únicamente teniendo en cuenta este concepto. Ahora, si nosotros tenemos dos pares perdón, dos ángulos y que estos ángulos están compartiendo, en este caso, un mismo lado, nosotros lo vamos a llamar consecutivos. Caso particular de los consecutivos es cuando la suma de estos nos da 90 grados, entonces lo vamos a llamar ángulos complementarios. Ahora, estas propiedades de los ángulos lo vamos a estar trabajando también o lo vamos a comprobar a través del programa de SolidWorks. Primero vamos a empezar demostrando la parte que teníamos en esta diapositiva, en donde vamos a ir únicamente trazando líneas y llevar a cabo nada más el acotamiento, tanto cuando es agudo, es obtuso y es recto, y posteriormente de esta imagen en la cual voy a trazar dos líneas y posteriormente voy a hacer la medición a través de cota inteligente para ver si realmente se está cumpliendo. Ahora, de esto, ¿de qué nos va a servir? Porque posteriormente ya cuando entremos al tema de lo de las escuadras, ¿qué vamos a tener? Que nosotros tenemos ya definido ciertos ángulos con las escuadras y que nosotros podríamos estar trabajando sobre todo líneas paralelas. Esas líneas paralelas pueden ser de horizontales, verticales o líneas oblicuas y podríamos aprovecharnos de estas propiedades para poder llevar a cabo nuestros dibujos ya con herramientas ya de dibujo técnico. En este caso, las escuadras, el compás, el transportador y la regla. Entonces déjenme cambiar ahora de pantalla y me voy a pasar al programa de SolidWorks. Entonces, bueno, ahorita yo ya tenía abierto mi programa porque en realidad se tarda mucho tiempo en cargar, al menos para mi computadora que yo tengo en 2019, que recuerden que yo les había dicho, ustedes de favor consíganlo, yo ya les había pasado una liga en donde según ya algunos ya han podido descargarlo. Ahora, yo ahorita voy a elegir un plano, déjenme poner nada más aquí para poderles mostrar mis planos. En este caso, los principales es el de alzado, el de planta y el de vista lateral. Y ahorita voy a elegir cualquiera de esos para poder llevar a cabo el ejercicio. Únicamente ahorita voy a elegir el plano de alzado. Nada más déjenme ocultarlos para que no me meta ruido. Y en el plano de alzado le voy a pedir que haga un nuevo croquis. Ahora, en automático cuando yo inicio un croquis me deja la referencia de dónde es el origen. Y el origen, lo particular que va a tener es de que es donde van a coincidir o intersectar los otros planos, en este caso el de planta en esa posición y el de vista lateral en esta posición, pero es justo en el origen en donde todos van a coincidir. Ahora, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues vamos a empezar a pintar con el comando de línea únicamente a partir del origen
me fijo que en el cursor, aparte de que yo esté dibujando una línea, se ponga un recuadro amarillo que son las restricciones de croquis, en la cual me está indicando que yo la línea que estoy pintando es completamente horizontal. Ese recuadro amarillo con la línea en horizontal es lo que me está indicando. Posteriormente, yo voy a volver a ocupar ese comando para hacer nuevamente desde el origen una línea. Me salgo de ese comando y con cota inteligente verifico. Si yo tuviera una línea completamente vertical, tendría que salirme de 90 grados. Y esta, como es un ángulo agudo, tendría que ser menor a los 90 grados. Y efectivamente, ahí lo tengo de 40,86. Ahora, ¿qué es lo que yo podría hacer? Pues modificar este ángulo. ¿Para qué? Para poder tener ahora un ángulo, en este caso recto, que sería 90 grados. Ahí lo tengo. O un ángulo obtuso, que en este caso tendría que ser mayor a 90 grados, por ejemplo, 120 grados. ¿Vale? Es así como yo voy a tener esas dos líneas rectas, que son los lados de los ángulos, y finalmente yo voy a tener mi ángulo, en este caso indicado a través de la magnitud y mi cota que me está diciendo a través de las flechas de dónde a dónde parte. Ahora, me voy a borrar parte de este dibujo. ¿Para qué? Para poder yo hacer la demostración de las propiedades de los ángulos. Entonces, para eso voy a utilizar otro comando que se llama línea de punto medio. Es decir, yo voy a partir ahorita del origen y voy a dibujar una línea. No necesariamente la tengo que hacer horizontal, ¿vale? Voy a pintarlo por aquí y posteriormente, con ese mismo comando, voy a utilizar el de punto medio para empezar nuevamente desde el origen y voy a dibujar otra línea. En este caso, voy a tratar que no coincida ahorita con mi horizontal. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo, en este caso, la medición de los ángulos y que sea mucho más representativo ahorita este ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que nos decía? Yo tengo una línea recta que tenía un nombre, uno era R y la otra era S la línea, pero yo podía medir un ángulo dependiendo de cuál fuera mi referencia. En este caso ahorita voy a tomar esta primera referencia y voy a colocar aquí mi ángulo. Me dice que es de 155. Yo lo voy a ahorita a cerrar para facilitar los cálculos a 150 grados. Ese ángulo yo tendría que demostrar que es también el mismo acá abajo y lo voy a medir. Efectivamente, yo estoy viendo que también mide 150 grados. Ahora, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? El ángulo adyacente me tendría que dar de cuánto. Pues bueno, si tengo 150 y para tener una línea recta, tendría que tener 180 grados. Entonces ya nada más 180 grados menos estos 150, pues me tiene que dar mi ángulo adyacente de 30 grados. Efectivamente, los 30 más 150 ya me dan los 180 y lo que me decían las propiedades de los ángulos es de que yo con este ángulo también lo tendría que tener repetido del otro lado. Pues vamos a verificar a ver si es cierto y lo que vemos es de que sí, también da de 30 grados. Con eso demuestro las propiedades del ángulo que yo había visto. Ahora, hay otra propiedad de ángulo. Voy a borrar nuevamente esta parte y tengo que dibujar dos líneas primero paralelas, para lo cual ahora sí voy a utilizar el comando normal de línea. Dibujo una línea recta. Nuevamente voy a dibujar otra línea recta. Pero estas líneas rectas tienen que tener la particularidad de que deben de ser paralelas. Yo, a través de las restricciones de croquis, voy a seleccionar ambas líneas, en este caso con control, y le voy a decir que sean paralelas. Ahí está. Ya son paralelas esas líneas. Ahora, la otra propiedad que no tenía en mis diapositivas es de que tengo que hacerlos ahora, en este caso,
con una em, línea que cruce a ambas líneas paralelas, más o menos como ahorita teníamos en el caso anterior, y me estaría diciendo que ahora yo voy a formar 8 ángulos, de los cuales tendría, por ejemplo, alfa aquí, alfa de este lado, y nuevamente lo tendría repetido a alfa aquí en este punto. Voy a comprobar si es cierto, y el adyacente sería el beta en estos dos puntos, y nuevamente en estos dos puntos. Entonces vamos a comprobarlo. En este caso, yo voy a dejar ahorita este ángulo, por ejemplo, sí, de 45 grados. Acá abajo me tendría que medir también 45 grados. Lo compruebo. Tendría que repetirse también esta parte de los 45 grados y 45 grados acá. Yo en realidad con esto estaría sobredimensionando este croquis. ¿A qué se refiere lo de sobredimensionando? Que únicamente si yo ya me sé esas propiedades de los ángulos, yo a través de estas restricciones de croquis, yo puedo ver que si son paralelos, me basta con pintar una sola vez el de 45 grados y yo ya no tendría que estar sacando estos tres ángulos de más, pero nada más es la manera de poderlo comprobar. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacer? De los 180 grados, tendría que medir en esta parte. ¿Para qué? Para comprobar que 135 más 45 me dan mis 180. Esos 135 también los tendría acá abajo, ¿vale? Y se tendría que repetir de igual manera justo en esta parte. Entonces, con esto estoy comprobando que esas propiedades de los ángulos realmente son ciertas. Ahora, nuevamente, ¿de qué me va a servir todo esto? En la parte de dibujo mecánico, dibujo técnico, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Que yo tengo que hacer representaciones de piezas y esas piezas, por lo general, cuando yo ya estoy en la parte de la representación en isométrico, ahorita les voy a mostrar qué es a lo que se refiere con lo del isométrico, en muchas ocasiones yo nada más tengo que pintar un solo ángulo y todos los demás ya no los tendría que poner porque se va a estar ocupando esta propiedad de los ángulos, pero además porque nosotros vamos a tener que si son piezas que por lo general son maquinadas por torno, son maquinadas a través de fresa, cumplen ciertas particularidades. Ahorita voy a hacer un primer sólido únicamente para poderlo demostrar y explicar un poquito más para lo de cómo es que yo voy a estar utilizando mis escuadras. Entonces, si se fijan, todos los ángulos, a excepción del primero, quedó en gris. Lo que me está indicando es de que todos los grises son ángulos que yo posteriormente, si le doy, por ejemplo, para poderlo modificar, me va a decir que es una cota que es conducida, es decir, que la que me va a mandar es esta de acá. Si yo, por ejemplo, ahorita le pongo 30 grados, en automático todo se va a modificar. Bueno, aquí nada más déjenme prolongar mis líneas para que ya quede. Ahora, con esto yo lo que encuentro es una utilidad precisamente a las propiedades de los ángulos. Entonces, déjenme ahorita dejar este croquis hasta ahí. Voy a hacer una nueva pieza para que, bueno, un nuevo archivo de pieza para, por si tienen dudas en un momentito más, yo poder regresar a este. Entonces le voy a poner ahorita que sea un nuevo. Voy a hacer una pieza que es muy utilizada en la parte de las normas oficiales mexicanas de dibujo. En este caso, yo lo que tengo que hacer es, déjenme elegir dentro de mis planos cuál es el que me va a poder convenir para poder dibujar esa pieza y que me quede ahora sí que en la representación isométrica como lo vamos a estar viendo continuamente la parte de... Ah, bueno, a ver, Aldair, ¿puedes abrir tu micrófono y Sí, decirme profe. Se me, de que habéis se me levantado la fue. mano? No, profe, es que se me fue. No quería levantar la mano. ¿No?
No, profe. Perdón. Es que si estás hablando, no se escucha. Bueno, es- le estoy dando ahorita para poder visualizar el chat. Veo que ahí habían escrito algo en el chat. Bueno, tengo el mensaje de que hay uno, pero no sé ahorita como tengo compartida la pantalla, no sé por qué no me sale. Si alguien más puede abrir el micrófono para decirme qué es lo que decía el chat, se lo agradeceré. No, dice que nada, profe, que se equivocó. Ah, ok, muy bien. Entonces le continúo. Entonces voy a elegir yo mi plano de alzado para poder hacer el dibujo que les comentaba y que me quede la figura que se utiliza en repetidas ocasiones en la norma oficial mexicana de dibujo. Entonces, ahorita oculto mis planos en el de alzado, entonces inicio un nuevo croquis. Voy a utilizar la herramienta ahorita nada más rápido de rectángulo. Ahí está. A ese rectángulo ahorita de rápido nada más le voy a poner unas medidas. 80. De este le voy a dar 120. Y ahorita lo que voy a hacer es empezarlo a extruir y posteriormente le voy a llevar los cortes. Le voy a realizar, perdón, los cortes. Hay muchas formas de estar utilizando el programa de SolidWorks para crear precisamente nosotros los sólidos. Este va a ser un camino en el cual únicamente para la parte didáctica yo lo voy a hacer en un mayor número de pasos. Sin embargo, podría quedarme el sólido prácticamente en 2 pasos, pero ahorita van a ver por qué lo estoy haciendo así. Entonces yo ya tengo este sólido. Ahora, ¿por qué me conviene hacerlo de esta forma? Porque finalmente yo puedo explicarles el uso precisamente de la herramienta de isométrico o visualización, perdón, de perspectiva en isométrico. Yo, por ejemplo, aquí puedo decirle si yo nada más quiero ver alguna vista o en las representaciones en donde lo tendría con un aspecto de 3D, puedo elegir entre isométrico, dimétrico, trimétrico. Más adelante vamos a ver a qué hace referencia, pero nada más les adelanto. Isométrico es porque todos los ángulos van a ser iguales, pero les digo, se los voy a explicar más detalladamente adelante. Dimétrico, únicamente 2 ángulos son iguales y el trimétrico, los 3 ángulos van a ser completamente distintos. Ahora, si yo, por ejemplo, ocupara la parte del isométrico, ¿qué es lo que voy a tener? Que si yo pintara aquí una línea horizontal, yo tendría 30 grados aquí y 30 grados de este lado. Entonces, para eso me serviría mi escuadra de 30 grados. Yo pondría, por ejemplo, la escuadra acá abajo, la de 45 grados, y esa me serviría de base para poder estar dibujando con mi escuadra de 30 grados esta línea y esta otra línea. ¿Cómo es que yo, por ejemplo, en la parte de una hoja podría visualizarlo? No precisamente como un sólido, pues vería nada más estas líneas. Pero ahora yo lo que voy a hacer es empezar a cortar este sólido para que tenga un mayor, digamos, chiste y que yo pueda en realidad tener que cada una de las vistas son completamente diferentes. Entonces le voy a llevar primero un corte en esta esquina y lo voy a dejar más o menos por aquí. Le voy a poner que sea en operaciones, extruir corte. Le va a decir que sí por todo. Y posteriormente ya nada más voy a agarrar en esta vista, voy a pedirle que sea un nuevo croquis. Y lo único que tengo que hacer es llevar a cabo un pequeño corte en esta esquina superior. Entonces ya nada más en operaciones, extruir corte por todo. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría? Si empiezo a girar la pieza, yo podría tener una vista frontal, las laterales, la superior
la inferior y la posterior. Y cada una de todas estas vistas son completamente diferentes entre sí. Ahora, yo con comandos de acceso rápido en SolidWorks puedo dar control 1 y ahí tengo la vista frontal, la posterior, perdón, la lateral izquierda, la lateral derecha, la superior, la inferior y la isométrica. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero sacar con esto? Pues que simplemente, si yo le pongo, por ejemplo, aquí, esta línea de acá, en esta representación, es completamente paralela a esta, es completamente paralela a esta, a esta, a esta y a esta. ¿De qué me sirve saber que son paralelas? Ah, pues bueno, me está representando que tiene cierta uniformidad mi pieza y que yo a través de las escuadras podría hacer este dibujo. ¿Qué más voy a tener? Ah, pues que simplemente, por ejemplo, perdón, en cuestión de líneas verticales también tengo 1, 2, 3, 4 y 5 y también son paralelas entre sí. Estas otras que ahorita yo estoy señalando van a ser también líneas oblicuas a 30 grados, pero por ejemplo, esta, la de acá, también corresponde precisamente a líneas paralelas. Ya nada más por este corte, esta sí no, ninguna va a corresponder ni a 60 grados, ni a 45, ni a 30. Sin embargo, como sí son en un mismo plano, son paralelas nada más estas dos entre sí. Entonces, ya con eso ahorita que yo les expliqué, en el video que ya grabé, pero que no he terminado de editar para el uso de las escuadras, el ejercicio que se va a llevar a cabo es el más básico de todos, en el cual ustedes deben de saber agarrar bien las escuadras como para ir formando sus líneas paralelas. Ya que ustedes forman líneas paralelas, el siguiente ejercicio que vamos a realizar es precisamente el que yo les va a poner algunas vistas ortogonales, también les tengo que explicar a qué hace referencia lo de las vistas ortogonales, y posteriormente nosotros vamos a llevar a cabo ya dibujos que tengan que ver con representaciones como la que estamos viendo ahorita en este momento, que correspondería a un isométrico, ¿vale? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener con respecto a lo de el uso de las escuadras. Por eso previamente tenía que definir el concepto de ángulo y ya con eso nosotros podríamos saltar en un isométrico a conocer cuáles serían los ángulos dentro de una pieza. Por ejemplo, de esta pieza, si yo le digo que, déjenme hacerle archivo, crear dibujo desde pieza, guardar, insertar. Déjenme elegir rápido una. Ok. Y voy a insertar esta pieza de dibujo, perdón, en un dibujo, es decir, en un plano. Ahorita ya nada más que reaccione mi máquina. Es que con el streaming del Zoom más el uso del programa de SolidWorks se alenta. Entonces voy a elegir ahorita un A4. El A4 recuerden que es el más cercano entre una hoja tamaño carta y una hoja tamaño oficio. Y en este lado yo puedo ver que tengo isométrico, dimétrico y trimétrico. Ahorita voy a ocupar el isométrico. Lo único que tengo que hacer es arrastrar la vista a mi dibujo. Yo podría proyectar más vistas, pero ahorita no lo voy a hacer. Lo único que voy a cambiar es la escala. Ah, perdón, pero me tengo que señalar este. Y ahora sí, déjenme ver si todavía alcanza otra escala. Déjenme ver si con el 1 a 1. Así todavía. Y entonces aquí yo con croquis podría hacer el dibujo de
línea, en este caso completamente horizontal, y estar comprobando lo que nosotros habíamos visto en cuestión de los ángulos. Por ejemplo, aquí yo tengo mis 30 grados. De este lado tengo mis 30 grados. ¿Qué es lo que voy a encontrar? Ah, pues bueno, que si esta de aquí a acá tengo 90 grados, entonces este ángulo que yo ahorita yo voy a medir me tendría que dar de 60 grados. Nada más déjenme hacer más el acercamiento para que se señale. Ah, bueno, me está midiendo así, perdón, con respecto al isométrico. Yo ahorita tendría que hacer un complemento, espérenme tantito, porque ese sí me está sacando el ángulo tal cual yo lo tengo de mi pieza. Entonces, ahorita nada más es a manera de ejemplo, ahorita lo va a prolongar hasta acá esta línea y posteriormente, ahora sí voy a llevar a cabo una medición. Bueno, ahí prácticamente me falló un poquito la alineación, pero yo ya tendría mis 60 grados, ¿sale? Déjenme ponerlo 60 grados. Ahora, ¿de qué me sirve eso? Porque yo tendría que tener 60 grados aquí adentro. Este ángulo de aquí tendría que ser la suma de estos dos ángulos, es decir, de 120 grados. Y así yo puedo sacar el resto de ángulos únicamente sabiendo al menos uno y sabiendo que es una representación en isométrico, yo puedo sacar el resto de ángulos. Entonces, es así como yo podría precisamente estar aplicando mucho de los ángulos, de las escuadras y demás. Ah, nada más déjenme regresar tantitito a esta otra de acá. Con esta de las propiedades o leyes de los ángulos, yo puedo obtener mucha información que, como les decía, voy a estar utilizando en la parte de dibujo mecánico y en la parte de dibujo técnico. Ahora, nos falta ver más adelante el uso de las cotas, eso también, tanto sea a mano o sea con el programa, pero simplemente yo aquí puedo ver que son líneas paralelas, ¿no? Es por eso la importancia de saber utilizar escuadras, sobre todo a mano, ¿vale? Pues ya nada más, ¿ya tienen sus escuadras? ¿Sí las consiguieron? Las de 30, 60 y las de 45 grados. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí. Entonces, lo que van a hacer son unas planas en las cuales nosotros tendríamos, por ejemplo, eso lo va a estar muy bien explicado en el video de YouTube, el del complemento, el que todavía no termino de editar, en donde van a hacer planas de líneas verticales, líneas horizontales, líneas a 45 grados, por ejemplo, hacia la izquierda, volteo la escuadra hacia la derecha, unas de 30 grados hacia la derecha, hacia la izquierda, después de 60 grados a la derecha y a la izquierda. Y con eso nosotros vamos a ejercitar o fomentar en nuestra habilidad del uso precisamente de escuadras. ¿Y de qué nos va a servir? Pues ya más a fondo para poder hacer muy bien nuestras representaciones con isométricos. Ahora, hasta aquí, que nada más fue de la introducción a la parte de la importancia de utilizar escuadras en el video de YouTube, que todavía no lo conocen, pero que es el uso de las nuevas escuadras, el haber visto las propiedades bueno, la definición y las propiedades de los ángulos. ¿Tienen alguna duda? Por el momento no, profesor. No, profe. No, Pro- profe. Me comentó mi compañero Johan Segura Fonseca que no pudo tener internet porque como es de San Mateo, dice que ayer se inundó por allá y su internet está muy mal. Sí, pues ayer llovió bien duro también en donde yo vivo y por eso tuve problemas ahorita con mi internet. No hay por mí no hay problema, ya nada más que después vea este video, ahora sí que su repetición cuando lo suba ahí como material. Ahora, ¿tienen dudas de lo que se debe de hacer del autorretrato?
¿Sí vieron la asignación? Sí. No tengo profe. dudas, profe. No, Para no hay las duda. escuadras. Perdón. A ver, No, ¿qué sí, está ya. diciendo de las escuadras? No, tú, ahorita yo. No, profe, no hay duda. Ok. Bueno. Entonces, de las escuadras son las dos que tiene ahí, ¿no? Esas son las que vamos a ocupar. Sí, esas son las escuadras de dibujo. También se las muestro. Bueno, lo van a ver en el video de YouTube. Pero sí, nada más serían esas. Ok. Y otra cosa, ¿se acuerda de las planas que nos pidió de los círculos que dijo que subiéramos? ¿A qué apartado las subimos? Cuando lo pensé bien, iban a ser las planas de las líneas y todo lo que se juega a mano alzada, más la que les voy a pedir de las escuadras. Eso va a quedar en una asignación para no tener tantas asignaciones de tarea en el Classroom. Ok, profe, sí. Ok, entonces, si no tienen dudas, nada más les hago aquí el recordatorio en el trabajo de clase, en nuestro Classroom, en la unidad número 1. Está parte de, déjenme ponerlo mejor acá para que se expanda únicamente. Teníamos el video en donde yo nada más daba la introducción al dibujo a mano alzada, después fue nuestra clase, posteriormente a eso fue el ejercicio de dibujo a mano alzada, en donde era el dibujar la navecita de Star Wars. Esta es la explicación precisamente de la clase cuando tuvimos la videollamada. Y posteriormente yo había subido este video de YouTube del que denominé escala y autorretrato. De ahí, ¿de qué nos iba a servir? Para que ustedes pudieran realizar esta tarea. Y les puse un ejemplo de alguien que me entregó exactamente el mismo ejercicio. Entonces, ustedes pueden hacer algo muy similar en donde le tomen foto a la foto y a su ejercicio, o me pueden inclusive poner nada más el escaneo de su dibujo de autorretrato y agregarle e insertar, no sé, a un lado o en otra hoja, la selfie que se hayan tomado, ¿sale? Entonces, la selfie, aquí por ejemplo le falló. La idea era de que prácticamente nada más fuera el rostro, ¿no? Ahí alcanzamos a ver parte del brazo. Sin embargo, lo que se hizo fue, este alumno dividió su área de trabajo y también lo de la pantalla en cuadrantes o en una retrícula, perdón, para facilitar tanto la ubicación o posición de los elementos que componen o conforman a su rostro y posteriormente llevar a cabo las medidas. Es así como ustedes pueden lograr que sus dibujos queden todavía más proporcionados, ¿sale? Entonces, si no hay duda, hasta ahí lo dejamos y tienen su chamba del dibujo a mano alzada y en un momentito más, ya cuando tenga editado el de YouTube del uso de las escuadras, ya tendrán ahí su otra tarea que ya más bien correspondería a la clase del día de hoy, que son las planas con respecto al uso de las escuadras, ¿no? De las líneas paralelas. ¿Y para cuándo estarían, profe? Las planas van a ser para la próxima sesión. Y el dibujo ese ya se los había dejado ahí asignado la fecha. El 20 de septiembre se los puse. Igual. Nada más sería un día antes de la clase, el dibujo del autorretrato. Y lo otro es ya para el lunes. La llamada ya está a punto de cortarse. Voy a dejar una publicación por si llegaran a tener alguna otra duda. Y si no, de todas maneras,